Imagina abandonar todo lo que conoces, dejar atrás tu hogar, tu familia, y partir hacia un destino incierto, guiado solo por la fe. Así comenzó la increíble jornada de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y el primero en dar su vida por el Evangelio. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, una visión divina, un camino solitario en tierras desconocidas y un llamado que atraviesa los siglos. Hoy millones de peregrinos recorren el mismo camino que Santiago trazó, en busca de transformación y paz espiritual. ¿Qué habría hecho a este apóstol dejar una marca tan poderosa que resuena hasta nuestros días? Quédate con nosotros y descubre los momentos más decisivos y conmovedores de esta trayectoria que inspira generaciones. A la orilla de las aguas brillantes del mar de Galilea, nacía la extraordinaria jornada de Santiago, hijo de Zebedeo. Era un pescador robusto, que llevaba en su semblante el vigor de quien pasa días bajo el sol ardiente y enfrenta los vientos fríos de las madrugadas. Junto a su hermano Juan, Santiago formaba una pequeña tripulación que deslizaba silenciosamente por las aguas en busca del sustento diario. Allí, los dos compartían no solo el trabajo, sino también la esperanza por algo más grande, algo que, en el fondo del corazón, ambos anhelaban, pero no sabían exactamente qué era. La vida era simple, guiada por el ritmo de las estaciones y de las mareas, pero marcada por una expectativa inexplicable, casi como si una promesa invisible flotara sobre ellos. Esa mañana, las olas estaban calmadas, y el sol recién nacido pintaba el horizonte en tonos dorados y rubíes. Los pájaros sobrevolaban la superficie del mar, y el suave sonido de las aguas parecía componer una melodía serena que llenaba el aire. Santiago no imaginaba que ese día sería diferente a los demás, que un encuentro inesperado cambiaría el curso de su vida para siempre. Mientras lanzaba las redes con una precisión casi automática, sintió una presencia a sus espaldas. La figura de un hombre, de andar calmado y mirada penetrante, se destacaba entre las suaves sombras del amanecer. Jesús, el rabí de Nazaret, se acercaba con pasos firmes y seguros, y a cada paso parecía traer consigo una paz profunda que calmaba el ambiente a su alrededor. Santiago ya había oído hablar de Jesús, sobre los milagros y las palabras que atraían multitudes por donde él pasaba. Sin embargo, ver a ese hombre de cerca era diferente. Había una intensidad y una serenidad en su mirada que atravesaban cualquier barrera. Cuando Jesús habló, su voz era clara y fuerte, pero al mismo tiempo suave, como si hablara directamente al corazón. «Vengan tras de mí, y yo los haré pescadores de hombres». Las palabras resonaron en Santiago como un llamado irresistible. Algo en su interior despertaba hacia una misión que aún no comprendía, pero que de algún modo ya aceptaba. Era como si esa simple frase fuera la respuesta a la inquietud que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo. Al escuchar la invitación, Santiago sintió una mezcla de emociones. Estaba ante una elección que parecía, al mismo tiempo, natural e imposible. Dejar la seguridad del trabajo, el hogar y la convivencia familiar para seguir un camino incierto. Sus pies titubearon por un breve instante, pero su corazón ya había decidido. Mirando a Juan, encontró el mismo destello de decisión en los ojos de su hermano. Ambos sabían que no podían rechazar ese llamado. Sin mirar atrás, soltaron las redes que tenían en las manos. Esos instrumentos, que simbolizaban su vida hasta entonces, cayeron en la arena y quedaron atrás, como testigos silenciosos de un pasado que acababa de ser dejado. El primer paso fue dado con firmeza, pero el corazón de Santiago estaba en tumulto. Había una alegría silenciosa que brotaba de la certeza de estar cumpliendo un propósito mayor.
pero también la inseguridad ante lo desconocido. Al seguir a Jesús, se alejaba de la rutina que le era familiar, de los rostros conocidos y de los caminos seguros. Con cada paso se distanciaba de lo que era cierto y predecible, embarcándose en una aventura de fe. Esta fe, sin embargo, no era ciega. Era una fe que nacía de la confianza en aquel hombre que, aunque desconocido, emanaba verdad y autoridad. Santiago sentía que Jesús veía más allá de las apariencias y conocía profundamente el corazón de cada uno. Mientras caminaba al lado de Jesús, Santiago comenzó a percibir una nueva dimensión de la vida. Esos pasos al lado del Maestro eran diferentes de cualquier otra caminata que había hecho. Cada palabra, cada gesto de Jesús parecía revelar un mundo invisible, una realidad espiritual que trascendía las preocupaciones diarias. Al lado del Rabí, Santiago se sentía parte de algo mucho más grande que él mismo, como si su vida hubiera, por fin, encontrado un sentido que siempre había buscado sin saber. La paz que sentía contrastaba con la dureza de los años pasados en el barco pesquero, en los que la lucha diaria por la supervivencia era constante. Ahora comprendía que su trabajo adquiriría un significado más profundo. Pescaría almas para el reino de Dios. Al mismo tiempo, Santiago sabía que seguir a Jesús significaba enfrentar desafíos y renuncias. Dejaba atrás a su padre, Zebedeo, y la seguridad que la convivencia familiar le proporcionaba. No había garantías sobre el futuro, ni promesas de prosperidad material. Sabía que el camino sería arduo, pero también sabía que este era el único camino que deseaba recorrer. El corazón de Santiago ardía de amor y fidelidad por aquel que lo había llamado. Quería seguir a Jesús, no solo por curiosidad o emoción, sino por una convicción profunda de que allí estaba el verdadero sentido de la vida. Al iniciar esta jornada al lado de Cristo, Santiago pasaba por una transformación interior que moldearía su carácter a lo largo del camino. No sabía qué le esperaba, pero sentía que se estaba preparando para algo grandioso. El llamado de Jesús no era una invitación común, era una misión que exigía valentía, renuncia y sobre todo, fe. En esa primera caminata al lado de Jesús, comenzó a darse cuenta de que la vida de un apóstol no estaría marcada solo por milagros y enseñanzas, sino también por sacrificio y entrega total. Cada paso al lado del Maestro fortalecía su determinación y hacía crecer en su corazón una fe inquebrantable. Ese inicio simple, casi casual, escondía el comienzo de una de las jornadas más extraordinarias jamás vividas. Santiago, el pescador de Galilea, se convertía, sin saberlo, en uno de los pilares de la iglesia naciente. Uno de los primeros en comprender la profundidad del amor y del sacrificio que Cristo estaba dispuesto a realizar. Santiago, ahora un discípulo de Jesús, comenzaba a recorrer los caminos de Galilea y Judea al lado del Maestro. Desde el primer día sentía el privilegio y el honor de estar tan cerca de Jesús, pero no podía prever cuánto esa cercanía transformaría su vida. Con cada enseñanza, con cada milagro que presenciaba, Santiago se maravillaba con el poder y la compasión de Jesús, que parecía tocar el corazón de todos a su alrededor con una presencia casi tangible. Sin embargo, lo que no imaginaba era que sería uno de los pocos elegidos para presenciar los momentos más íntimos y reveladores de la misión de Cristo. La primera vez que Santiago percibió la importancia de su misión fue en el monte Tabor, un lugar que hasta entonces conocía solo como una elevación modesta en el vasto territorio de Galilea. Cuando Jesús lo llamó, junto con Pedro y Juan, y dijo que los llevaría consigo hasta la cima, sintió el peso de la invitación. Los tres caminaron al lado de Jesús, subiendo lentamente la empinada ladera, y a cada paso, Santiago sentía crecer su expectativa.
Aunque no sabía lo que estaba a punto de suceder, confiaba ciegamente en el Maestro, y algo en su corazón le decía que presenciaría algo sagrado. Al llegar a la cima, Santiago apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de verse envuelto en una luz radiante que parecía venir del propio cuerpo de Jesús. Era como si el mismo cielo se abriera ante sus ojos. Jesús, que hasta entonces había sido solo un hombre extraordinario pero aún humano, ahora estaba transfigurado, brillando con una luz tan intensa que Santiago casi no podía mirar directamente hacia él. Al lado de Jesús aparecieron Moisés y Elías conversando con él. El corazón de Santiago se aceleró al presenciar esta escena y sintió una mezcla de temor y reverencia. Lo que veía no era solo una visión, sino una revelación que tocaba lo más profundo de su alma, como si Jesús le permitiera vislumbrar una realidad espiritual oculta a todos, excepto a aquellos a quienes él elegía mostrar. Mientras Pedro, en un mixto de éxtasis y nerviosismo, sugería montar tiendas para que pudieran permanecer en aquel lugar sagrado, Santiago permaneció en silencio. Sabía que las palabras no podrían expresar lo que sentía. Su mente intentaba seguir la magnitud de la escena que tenía ante sus ojos, pero todo parecía más allá de su comprensión. En ese instante comprendió que Jesús no era solo el Mesías prometido, sino alguien que trascendía toda la creación, alguien que caminaba entre los hombres, pero traía en sí la presencia de Dios. Cuando la luz se disipó y Jesús volvió a tener la apariencia habitual, Santiago sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería contarle al mundo sobre lo que había visto, pero otra parte comprendía que el momento era único y debía ser guardado como un secreto sagrado. Jesús pidió que no mencionaran la visión a nadie hasta que Él resucitara, y, aunque no entendía completamente lo que significaban esas palabras, Santiago aceptó la petición. Con el corazón desbordando de amor y respeto, prometió en silencio que mantendría ese secreto hasta que fuera el momento adecuado para revelarlo. Después de la transfiguración, Santiago nunca más miró a Jesús de la misma manera. Comprendió que, además de maestro y amigo, había una presencia divina en cada gesto de Cristo. Esta experiencia fortaleció su fe y se convirtió en un ancla en su vida. Incluso cuando las dificultades se intensificaran y las dudas surgieran, siempre recordaría aquel día en el monte, cuando vio la gloria de Jesús brillar más fuerte que el mismo sol. La transfiguración fue un vislumbre del destino que aguardaba al Hijo de Dios, y Santiago se sintió agradecido por haber sido elegido para presenciarlo. Con el tiempo, Santiago se volvía cada vez más cercano a Jesús. Veía cómo el Maestro se movía entre las personas, sin hacer distinción entre ricos y pobres, sanos y enfermos, y cómo su amor se extendía a todos. Cada gesto de Jesús era una lección, y Santiago absorbía cada una de ellas como un aprendiz dedicado. No quería solo escuchar las palabras de Jesús, quería vivir como Él. El propio corazón de Santiago fue moldeándose a la semejanza del corazón del Maestro. A medida que comprendía el verdadero propósito de la misión de Jesús, se llenaba de un amor puro y sincero por todos aquellos a quienes antes, tal vez, no les prestaba atención. Esta nueva forma de ver la vida se volvió más clara en una ocasión en que Santiago, junto a Juan, vio a una aldea samaritana rechazar el mensaje de Jesús. Irritado por la falta de respeto, Santiago preguntó al Maestro si debían pedir que descendiera fuego del cielo para consumir a aquel pueblo, así como Elías lo había hecho en el pasado. Estaba dispuesto a defender el honor de Jesús a cualquier costo y creía que la justicia era el camino correcto. Sin embargo, al escuchar su sugerencia, Jesús lo reprendió. Le mostró a Santiago que el camino del discípulo no era el de la venganza, sino el de la misericordia. Era una enseñanza difícil de aceptar para alguien tan determinado como Santiago,
pero entendió que, para seguir a Cristo, necesitaría dejar de lado sus propias ideas de justicia y aprender a amar incluso a aquellos que lo despreciaban. La reprimenda de Jesús no fue un castigo, sino una lección de amor y paciencia. Santiago aprendió que el poder de Jesús no se manifestaba en actos de destrucción, sino en gestos de compasión y sanación. Este episodio hizo que reevaluara su propia manera de actuar y entender el mundo. Era necesario abandonar el orgullo y el deseo de venganza, abrazando el camino del perdón. En silencio, reflexionó sobre las palabras de Jesús y poco a poco su corazón se fue volviendo más humilde. A partir de ese día, Tiago comenzó a ver en sí mismo la necesidad de crecer espiritualmente, de moldearse al ejemplo de Cristo y de buscar la paz en lugar del enfrentamiento. El aprendizaje al lado de Jesús era un proceso continuo, un viaje de crecimiento y transformación que llevaba a Tiago a cuestionarse a sí mismo y a buscar la verdadera esencia de la fe. El privilegio de estar al lado del Maestro, de escucharlo y ver sus milagros, era algo que no daba por sentado. Cada enseñanza de Jesús se convertía en una piedra fundamental en su fe. Cada corrección, una oportunidad de convertirse en un apóstol mejor. Comprendió que, para ser digno de su llamado, necesitaría abandonar el ego y abrir espacio para el amor incondicional que Jesús predicaba. Tiago seguía al lado de Jesús en momentos públicos y privados, participando de sus alegrías y tristezas, compartiendo las penas y las bendiciones que venían con la misión. Presenció milagros que dejaron a todos sin palabras, como la cura de leprosos, la expulsión de demonios y la resurrección de muertos. La fe de Tiago se fortalecía con cada uno de esos acontecimientos, pero también se volvía más desafiante, pues sabía que ser un apóstol era estar preparado para enfrentar adversidades y probar su amor por Cristo. El amor y la lealtad de Tiago por Jesús crecieron tanto que estaba dispuesto a cualquier sacrificio. Con el tiempo, su misión de evangelizar y testificar la verdad se volvería cada vez más clara y urgente, preparándolo para los desafíos que aún estaban por venir. Sabía que el camino al lado de Jesús exigiría coraje, abnegación y una fe inquebrantable, pero su corazón estaba listo. El celo fervoroso de Tiago por Jesús no pasaba desapercibido entre los apóstoles. Con un temperamento fuerte, decidido y muchas veces impulsivo, llevaba en su corazón un amor tan ardiente que, en momentos de gran intensidad, parecía casi desbordarse. Esta pasión fue, incluso, una de las razones por las cuales Jesús le dio el título de Hijo del Trueno, un nombre que revelaba la fuerza de su personalidad y la intensidad con la que defendía lo que creía. Pero este camino de intensidad también llevaría a Tiago a confrontar sus propias limitaciones y a descubrir el verdadero significado del amor que Jesús enseñaba. La caminata al lado de Cristo estaba repleta de desafíos, y Tiago a menudo se veía confrontado por situaciones que exigían más que solo fuerza de voluntad. En un cierto día, al pasar por una aldea samaritana que se negó a recibirlos, Tiago sintió la ira brotar en su pecho. El rechazo de aquellas personas parecía un insulto directo al Maestro, un gesto de ingratitud que no podía tolerar. El orgullo que llevaba al defender a Jesús lo hacía querer actuar con toda la intensidad de su corazón. Por eso, lleno de fervor e indignación, se volvió hacia el Maestro y con voz firme preguntó: «Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo para consumirlos?». En el instante en que pronunció esas palabras, Tiago creía estar mostrando fidelidad a Jesús, listo para usar su fuerza para honrar al Maestro. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo sorprendió. En lugar de alabar su valentía, Jesús lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y amor.
Con una calma que desarmaba cualquier impulso, Jesús reprendió a Tiago, enseñándole que su misión era salvar, no destruir. La lección fue dura y alcanzó el corazón de Tiago como una flecha. Se dio cuenta de que, por más que su intención fuera buena, aún no comprendía el amor puro e incondicional que Jesús predicaba. Esa corrección marcó profundamente a Tiago, haciéndolo ver que el verdadero poder del reino de Dios no estaba en la fuerza, sino en la compasión y en la paciencia. Después de este episodio, Tiago comenzó a observar a Jesús con aún más atención, buscando aprender no solo las palabras, sino la esencia de cada gesto y de cada elección. Se dio cuenta de que Jesús no se ofendía con el rechazo o con el desprecio ajeno, sino que respondía con una misericordia que desarmaba hasta el corazón más endurecido. Al presenciar esa fuerza del amor, Tiago empezó a reflexionar sobre lo que significaba, de hecho, ser un apóstol. Entendió que no bastaba con defender la fe. Era necesario vivirla en su plenitud, aprendiendo a perdonar y a amar incluso a aquellos que se ponían como enemigos. A lo largo de los días, Tiago luchaba contra su propio orgullo y su deseo de retribución, esforzándose por dejar de lado el impulso de actuar con la fuerza bruta. Aprendió a silenciar los pensamientos de venganza que a veces surgían y a cultivar la paciencia, incluso en situaciones desafiantes. Este viaje interior no fue fácil, y muchos de esos momentos exigían un coraje mayor que cualquier batalla física. Sin embargo, a cada pequeña victoria, sentía que se acercaba más al corazón del Maestro, aprendiendo a ver el mundo y las personas con los ojos de misericordia de Jesús. En una ocasión especial, Jesús llamó a Tiago y a los otros discípulos para una conversación sobre el reino de Dios. Durante esta conversación, explicó que para ser grande en el reino de los cielos era necesario convertirse en siervo de todos. Para Tiago, esas palabras fueron como una llave que abrió un nuevo entendimiento. Él, que siempre se había enorgullecido de su posición al lado de Jesús y de su celo por la causa, comprendió que el verdadero sentido de la grandeza era servir con humildad. Era una lección opuesta a lo que imaginaba sobre poder y fuerza, pero, aún así, era una lección que lo liberaba. A partir de este enseñamiento, Tiago comenzó a abrazar la humildad como parte fundamental de su viaje espiritual. Él comenzó a ayudar a los otros discípulos en tareas simples, sin quejarse ni cuestionar, y a servir a aquellos que se acercaban a Jesús con humildad y respeto. Este proceso no fue inmediato y exigió de él un esfuerzo constante, pero la transformación era evidente. Esa intensidad, que antes se manifestaba en impulsos de ira, ahora se convertía en una fuerza interior que lo acercaba cada vez más al verdadero propósito de su misión. A medida que maduraba en su discipulado, Santiago encontró fuerzas para transformar su temperamento intenso en una pasión equilibrada y sabia. Se dio cuenta de que el verdadero coraje no estaba en imponer su voluntad, sino en estar dispuesto a sacrificarse por el bien del otro, como Jesús tantas veces demostraba. Y al hacer esa elección, descubrió una libertad que antes desconocía, la libertad de vivir sin cargar el peso de la venganza, sino con la ligereza de un corazón que ama. Este cambio en Santiago fue tan profundo que incluso los otros apóstoles comenzaron a notar su transformación. Antes conocido por su impetuosidad, ahora era visto como alguien que, incluso con su fuerte temperamento, sabía moderar sus reacciones y elegir el camino de la paz. Esta transición no anulaba su pasión, sino que la refinaba, dándole una madurez que fortalecía su misión al lado de Jesús. Se estaba volviendo día tras día más preparado para las pruebas que aún vendrían, pues su corazón estaba cada vez más alineado con el amor y la paciencia enseñados por el Maestro. La intensidad de Santiago nunca desapareció, pero fue moldeada por la sabiduría de Cristo.
Se había convertido en un hombre que, aunque todavía conocido por su coraje, ahora sabía usar su fuerza para construir y no para destruir. Esta transformación fue un testimonio vivo para los otros discípulos, que veían en Santiago un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede tocar y transformar incluso los corazones más fervorosos. Su viaje al lado de Jesús lo llevó a un camino de humildad y servicio, preparándolo para el día en que tendría que ofrecer su vida por la causa del Evangelio. Al final de esta etapa, Santiago estaba más cerca de entender lo que significaba ser un verdadero apóstol. Era, sin duda, aún el hijo del trueno, pero ahora también era un hombre de paz, cuyo corazón ardía con el amor por el prójimo, como una llama que en lugar de consumir, iluminaba. Esta transformación marcó la vida de Santiago de forma irrevocable, preparándolo para los desafíos y sacrificios que vendrían. Era una noche oscura y silenciosa. Después de la celebración de la última cena, Jesús condujo a Santiago, Pedro y Juan al jardín de Getsemaní, un lugar de olivos retorcidos, rodeado por el murmullo de los vientos y la presencia casi invisible de los ángeles que parecían vigilar aquel escenario. Aunque Santiago no sabía lo que estaba a punto de suceder, sentía el peso de un momento extraordinario acercándose. Notaba en los ojos de Jesús una sombra de tristeza y determinación, como si el propio corazón del Maestro estuviera siendo puesto a prueba. Mientras se acercaban al centro del jardín, Jesús los miró con una expresión que Santiago jamás olvidaría. Una mezcla de tristeza y amor, un pedido silencioso de apoyo. Con un tono de voz calmado pero grave, Jesús les pidió que se quedaran allí y vigilaran, que oraran con él. Santiago sintió la responsabilidad de ese pedido pesar en su pecho. Era un pedido que hablaba más que palabras. Era el clamor de un amigo que necesitaba compañía en un momento de angustia. Ese pedido, hecho por Jesús, el Maestro que siempre se había mostrado fuerte y seguro, ahora exponía un lado de vulnerabilidad que Santiago jamás había visto. Mientras Jesús se alejaba para orar solo, Santiago intentó mantener los ojos fijos en el Maestro, incluso desde lejos, siguiendo cada movimiento. Pero la noche era profunda, y la quietud del jardín comenzaba a pesar sobre sus párpados. A su alrededor, el cansancio de los últimos días parecía intensificarse, y su mente, tomada por un extraño letargo, oscilaba entre el sueño y la vigilia. Santiago luchaba por mantenerse despierto, pero los ojos insistían en cerrarse, y poco a poco, el cansancio venció. Sin embargo, cuando despertó de repente, Santiago vio a Jesús regresando hacia donde él y los otros dos estaban, y su corazón fue tomado por una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Jesús los encontró dormidos, y la tristeza en su rostro era visible. No los reprendió con palabras duras, pero en su voz había un tono de decepción. ¿No pudisteis vigilar ni una hora? La pregunta, aunque suave, perforó el corazón de Santiago como una lanza. Quería haber sido lo suficientemente fuerte para soportar la vigilia. Quería haberle dado a Jesús el consuelo de su presencia, pero se dio cuenta de que, en el momento más crucial, su debilidad humana había vencido. La decepción que sentía por no haber podido vigilar resonaba en su mente mientras Jesús se alejaba nuevamente para orar. Esta vez, Santiago redobló sus esfuerzos para permanecer despierto, tratando de alejar el peso del sueño y del cansancio. Oraba en silencio, pidiendo fuerzas para resistir, pero la tentación del sueño era abrumadora, y sin darse cuenta, él y los otros dos discípulos volvieron a quedarse dormidos. Una vez más, Jesús regresó y los encontró durmiendo. Santiago apenas podía sostener la mirada de Cristo, tanta era la vergüenza que sentía. Era un sentimiento que nunca olvidaría, la impotencia frente a su propio cuerpo.
el fracaso en darle a Jesús lo que él necesitaba. En la tercera vez que Jesús volvió, su expresión era más calmada, casi resignada. Él los llamó, diciendo que el momento había llegado, que aquel que lo traicionaría se estaba acercando. Santiago sintió un frío recorrer su espina al escuchar esas palabras. La realidad de las palabras de Jesús, que tantas veces no había comprendido del todo, ahora comenzaba a materializarse. La traición, el sufrimiento, todo aquello que el Maestro había previsto estaba a punto de suceder. Mientras los soldados se acercaban, acompañados de Judas, Santiago sintió que su corazón se aceleraba. La mirada de Jesús permanecía serena, incluso ante la traición y la violencia inminente. En medio de la confusión, Pedro, siempre impetuoso, desenfundó la espada y atacó a uno de los sirvientes del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Por un instante Santiago sintió un impulso similar. Su instinto de proteger a Jesús, de luchar por él, era fuerte, pero al ver la expresión de Jesús y escuchar sus palabras de paz, se contuvo. Jesús, en un gesto sorprendente, curó al sirviente, mostrando que incluso en el momento de traición y dolor, él elegía el camino del perdón y de la misericordia. Mientras Jesús era llevado, Santiago quedó paralizado. Quería seguirlo, pero sentía una barrera en su propio corazón. El miedo, que hasta entonces parecía distante, ahora estaba presente en cada fibra de su ser. El discípulo que tanto había hablado de valentía y fidelidad, ahora veía su propia valentía tambalear. Se dio cuenta de que, para seguir a Jesús hasta el final, necesitaría una fuerza que no provenía de su propio orgullo o valentía humana, sino de una entrega completa a lo que Jesús había enseñado. A partir de esa noche, Santiago llevaría la memoria del Getsemaní como un recordatorio de su propia vulnerabilidad y de la necesidad de depender de algo mayor que su propia fuerza. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago se encontró en una encrucijada espiritual. Su vida, que hasta entonces había girado en torno a la convivencia con el Maestro, ahora tomaba un nuevo rumbo. Jesús ya no estaba presente en carne y hueso, pero el Espíritu Santo, recibido en Pentecostés, llenaba su corazón con una fuerza renovada, casi palpable. Este don le dio un nuevo propósito: difundir el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Era el comienzo de una jornada de fe, marcada por desafíos y pruebas que Santiago nunca había imaginado enfrentar. Al salir de Jerusalén, Santiago fue tomado por una sensación de libertad y de responsabilidad. Se sentía no solo un discípulo, sino un embajador de Cristo, alguien que cargaba en cada palabra el poder transformador del Evangelio. Esta convicción hizo que partiera hacia territorios lejanos, entre ellos, según la tradición, Hispania, la actual España. Santiago sabía que la misión sería ardua, enfrentaría resistencia, incomprensión y posiblemente persecución. Pero su fe era mayor que cualquier miedo, y el deseo de llevar la palabra de Cristo a tierras donde él aún no era conocido, lo motivaba a seguir adelante. Al llegar a Hispania, Santiago encontró un pueblo cuya cultura y costumbres eran diferentes a todo lo que había conocido. El idioma, el modo de vida y hasta las creencias locales eran desafíos que él enfrentaba con paciencia y humildad. Al predicar, adaptaba su mensaje para que el Evangelio fuera comprendido por esas personas. Observaba al pueblo con empatía, tratando de entender sus valores y sus necesidades. No era suficiente para Santiago solo hablar sobre Jesús. Necesitaba hacerse entender, tocar el corazón de aquellos que, hasta entonces, jamás habían oído hablar del amor de Cristo. En los primeros días, Santiago tuvo que lidiar con la desconfianza y la resistencia de los habitantes locales. Muchos lo veían como un extranjero,
alguien que traía un mensaje distante y difícil de aceptar, pero él no se dejaba abatir. Con perseverancia seguía predicando, visitando aldeas y familias, compartiendo la historia de Jesús con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Hablaba sobre los milagros, las parábolas y el sacrificio de Cristo, con una pasión que tocaba hasta los corazones más endurecidos. En poco tiempo, algunos comenzaron a interesarse y a cuestionar sus propias creencias, intrigados por la profundidad de las palabras de aquel hombre de fe. Durante una de sus predicaciones, Santiago se dio cuenta de que un grupo de oyentes se mostraba especialmente receptivo. Entre ellos había un hombre de mirada atenta que parecía absorber cada palabra. Después de la predicación, ese hombre se acercó a Santiago y confesó que jamás había oído un mensaje tan lleno de amor y esperanza. Tocó el corazón de Santiago saber que, incluso en una tierra tan distante, la palabra de Cristo lograba atravesar las barreras culturales y resonar con claridad. Este primer converso fue un hito en la misión de Santiago, fortaleciéndolo y llenándolo de coraje para seguir adelante. Con el paso de los meses, la fe de Santiago continuaba atrayendo cada vez más personas. Fundó pequeñas comunidades de cristianos, lugares donde los nuevos fieles podían reunirse para orar, compartir sus experiencias y crecer en la fe. Cada comunidad era una pequeña llama que iluminaba el camino para otros. Sabía que, incluso después de su partida, esas llamas continuarían brillando, llevando el Evangelio a aún más corazones. Ver esas comunidades crecer y florecer era para Santiago una confirmación de que su misión valía cada esfuerzo, cada momento de añoranza por su tierra natal y los otros apóstoles. En una noche fría, después de un largo día de predicación, Santiago sintió un peso inusual en su espíritu. Estaba solo y la misión le parecía inmensa, casi imposible de concluir. Entonces oró, pidiendo fuerza y orientación. En ese momento, según la tradición, tuvo una visión de la Virgen María que apareció sobre una columna de luz, trayéndole palabras de ánimo y consuelo. Ella lo animó a no rendirse, a continuar firme en su misión. La visión le trajo una paz indescriptible y renovó su coraje para seguir evangelizando, a pesar de las dificultades. Esta experiencia marcó profundamente el alma de Santiago. La presencia de la Virgen María, que le recordó el amor y el apoyo divino, le trajo una nueva fuerza. A partir de ese momento, sintió que no estaba solo en su misión. Con el recuerdo de aquella visión grabada en su memoria, siguió adelante con más valentía, seguro de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Aquella noche en el campo español, bajo las estrellas, fue un punto de inflexión en su fe. Sabía que el cielo estaba con él y que cada palabra que profería en nombre de Cristo era una semilla de esperanza plantada en el corazón de los hombres. Al final de su estancia en Hispania, Santiago había dejado un legado. Partió como un extranjero, pero ahora era visto como un amigo, un hermano. Los que creían en su palabra se sentían acogidos en el amor de Cristo. Y muchos de aquellos que antes lo veían con desconfianza, ahora lo seguían con devoción. Su misión estaba cumplida en aquella tierra. Sabía que era hora de volver a Jerusalén, donde nuevos desafíos lo esperaban, pero llevaba consigo el cariño y el respeto de un pueblo que, a través de sus palabras, había conocido el verdadero significado de la fe. Tras un largo período predicando en Hispania, Santiago comenzó a sentir el peso de la soledad y las dificultades de la misión. Se había enfrentado a muchos desafíos, desde la distancia de los hermanos en Cristo hasta la resistencia de algunos habitantes que aún dudaban de su mensaje. Por la noche, cuando el silencio de la vastedad de las llanuras españolas lo rodeaba,
Santiago reflexionaba sobre el sentido de la misión y sobre la responsabilidad de llevar la palabra de Cristo a tierras que aún no conocían el amor del Salvador. Su corazón estaba firme en la fe, pero la distancia de Jerusalén y la dureza de la misión le traían, a veces, momentos de profunda introspección y angustia. Fue en Zaragoza, durante uno de esos momentos de incertidumbre, que Santiago experimentó un evento extraordinario. En una noche fría y solitaria estaba en oración, pidiendo fuerzas para continuar su camino, cuando una presencia singular se manifestó a su lado. Santiago abrió los ojos, y ante él estaba la Virgen María, de pie sobre una columna de luz. Era una visión que trascendía cualquier experiencia humana, una presencia suave y majestuosa que exhalaba una paz que envolvió todo su ser. El ambiente a su alrededor pareció transformarse y toda su angustia fue sustituida por una serenidad profunda. La visión de María era un consuelo directo, una respuesta divina a los anhelos y a la soledad que él enfrentaba. Ella miraba a Santiago con ternura y sus ojos reflejaban el amor que él tanto ansiaba sentir. Santiago permaneció en silencio, en reverencia ante aquella aparición, sintiéndose como un niño ante su madre. Sin que necesitara decir una palabra, María comprendía cada dolor, cada duda y cada desafío que él enfrentaba en esa misión. Y, en una voz dulce, le dijo que permaneciera firme, que no desistiera de su misión, pues sus esfuerzos estaban siendo acogidos por el propio Cristo. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Santiago. Sintió que su misión tenía un propósito aún mayor de lo que podía imaginar y que, incluso en tierras tan distantes de Jerusalén, estaba en sintonía con la Iglesia y con la voluntad de Dios. La Virgen María no solo lo animó, sino que dejó una promesa de que nunca estaría verdaderamente solo, pues el amor y la gracia del Salvador lo acompañarían en cada paso. Esta visión le dio a Santiago una certeza renovada y una convicción que ningún obstáculo podría derribar. Tras la aparición, la sensación de paz que lo llenó permaneció en su corazón. Santiago sintió como si hubiera recibido una señal de aprobación, una confirmación de que sus luchas no eran en vano y de que, incluso en las sombras de la duda y la soledad, estaba en el camino correcto. Aquella columna de luz que sostenía la imagen de María quedaría marcada en su memoria como un símbolo de esperanza y perseverancia. Supo que, en medio de las dificultades, esta visión lo sostendría y lo guiaría hasta el final de su misión. Con una fe renovada, Santiago retomó su trabajo misionero, pero ahora con una confianza diferente, una tranquilidad que antes no conocía. Ya no predicaba solo con la fuerza de su propia fe, sino con la certeza de que tenía el apoyo del cielo. Cada palabra que profería parecía cargada de una autoridad y un amor aún mayores, como si la propia voz de la Madre de Cristo lo acompañara. Esta nueva postura inspiraba a las personas a su alrededor y hasta los más escépticos sentían algo diferente en sus predicaciones. La fuerza del mensaje de Santiago no estaba solo en su contenido, sino en una paz que parecía emanar de él, fruto de aquella experiencia transformadora. La visión de María fue, para Santiago, el combustible que necesitaba para continuar su misión en tierras lejanas. Con el tiempo, comenzó a narrar su experiencia a los nuevos cristianos que encontraba, siempre resaltando el amor de Dios que no abandona a quienes se disponen a servirle. Para Santiago, la aparición de María fue el mayor regalo que podría haber recibido, una bendición que le permitió ver de forma tangible que la fe no conoce fronteras y que el llamado de Cristo es más fuerte que cualquier dificultad. Cuando llegó el momento de dejar Hispania y regresar a Jerusalén, Santiago partió con el corazón en paz,
seguro de que la misión que había iniciado continuaría floreciendo. Sabía que los cristianos que dejaba en aquellas tierras seguirían firmes y que un día el amor de Cristo transformaría cada corazón en esa región. Tras años de misión en tierras extranjeras, Santiago regresó a Jerusalén con un corazón lleno de paz y la convicción de que había plantado una semilla de fe duradera. Sabía que su regreso a la ciudad no sería solo un retorno al hogar, sino también el inicio de nuevos desafíos. Jerusalén era un escenario marcado por tensiones e incertidumbres. El mensaje de Cristo atraía cada vez más seguidores, pero también despertaba el temor de las autoridades religiosas y políticas. Y Santiago, como uno de los apóstoles, sabía que su presencia allí representaba una amenaza para aquellos que veían la fe cristiana como una subversión. La ciudad bullía de rumores y sospechas, y el nombre de Jesús seguía siendo un tema delicado entre los líderes judíos. Santiago sentía el peso de ser uno de los principales responsables de la propagación del Evangelio, pero eso solo lo motivaba a continuar la misión con más determinación. Sus días estaban dedicados a enseñar y guiar a las pequeñas comunidades cristianas que se formaban en Jerusalén, cada vez más organizadas y en crecimiento. La misión era clara: mantener viva la llama, fortalecer la fe de los hermanos y ayudarlos a perseverar en medio de la creciente hostilidad. Sin embargo, el enfrentamiento con las autoridades era inevitable. La influencia de los seguidores de Cristo empezaba a atraer la atención de Herodes Agripa I, quien gobernaba la región con mano firme y se sentía amenazado por cualquier movimiento que pudiera desestabilizar su posición. Las noticias sobre las predicaciones de Santiago y la presencia constante de nuevos cristianos que se reunían para orar y compartir la fe llegaron a los oídos del gobernante. Santiago era, para Herodes, un símbolo de la nueva religión que desafiaba el poder y el orden establecido. La determinación de los apóstoles de difundir el Evangelio se veía como un acto de insubordinación, y eso no podía ser tolerado. Santiago, sin embargo, no se dejaba intimidar. Sabía que la misión que le había sido confiada era más grande que cualquier temor humano. Sus días en Jerusalén fueron marcados por encuentros profundos e intensos, en los cuales compartía con los cristianos la alegría y el sacrificio que envolvían la fe. En cada reunión hablaba sobre el amor incondicional de Cristo y la importancia de mantenerse firmes, independientemente de las circunstancias. Sabía que el camino del cristiano no era fácil, pero animaba a sus hermanos a vivir la fe con valentía, pues el reino de Dios era la mayor promesa. La situación en Jerusalén se volvía cada vez más tensa. Herodes, sintiéndose presionado por la necesidad de mantener el control sobre el pueblo, decidió que era hora de actuar para contener el avance de la nueva fe. El nombre de Santiago, conocido por su celo y liderazgo, se convirtió en el blanco de su represión. La prisión de Santiago fue repentina y la noticia se esparció rápidamente entre los seguidores de Cristo. Aquellos que lo consideraban un pilar de la iglesia en Jerusalén fueron invadidos por una profunda tristeza y aprensión. Muchos se reunieron en oración, pidiendo a Dios que protegiera a Santiago y le diera fuerzas para soportar lo que estaba por venir. Sin embargo, para Santiago, la prisión no fue una sorpresa. En su interior sabía que ese día podría llegar. Estaba preparado para cualquier consecuencia que su fe trajera. En los días que pasó encarcelado, se mantuvo en oración constante, pidiendo no por su liberación, sino por la fuerza de ser fiel hasta el final. La paz que lo llenaba era una paz que solo aquellos que entregan sus vidas a Dios conocen.
También oraba por sus hermanos y por aquellos que aún llegarían a conocer a Cristo, deseando que la fe se esparciera y tocara más vidas. Mientras aguardaba su destino, Santiago recibía visitas de guardias y prisioneros que se admiraban de la serenidad y la fe que él demostraba. Uno de los guardias en especial se sintió tocado por las palabras y el testimonio de Santiago. Este hombre, acostumbrado a la dureza de la prisión, jamás había visto a alguien aceptar su destino con tal paz. Comenzó a cuestionar el motivo de tal fe y, al conversar con Santiago, escuchó sobre el amor y el sacrificio de Cristo. El testimonio de Santiago era tan fuerte que en poco tiempo el guardia fue tocado por el mensaje del Evangelio y en el silencio de la prisión aceptó la fe en Cristo. El último día de Santiago en Jerusalén estuvo marcado por una calma indescriptible. Sabía que el desenlace estaba cerca y, lejos de temer a la muerte, la veía como la coronación de su vida dedicada a Cristo. Cuando fue conducido al lugar de su ejecución, Santiago mantuvo la cabeza erguida, caminando con pasos firmes, como un hombre que sabía a dónde iba. La multitud observaba en silencio, mientras él atravesaba las calles bajo la vigilancia de los soldados, con la mirada hacia arriba, hacia el cielo que siempre guió su vida y su misión. El guardia que Santiago había convertido lo acompañaba, y la intensidad de aquel momento hizo que este hombre no pudiera más esconder su nueva fe. Con un gesto de valentía, declaró su creencia en Cristo y pidió perdón por su participación en la ejecución del apóstol. Este acto inesperado tocó a todos los presentes, pues, incluso en sus últimos momentos, Santiago daba testimonio del poder del Evangelio y traía almas a Dios. El soldado fue condenado a morir junto con Santiago y ambos enfrentaron su destino lado a lado, unidos en la misma fe y en el mismo amor por Cristo. La muerte de Santiago marcó profundamente a la comunidad cristiana en Jerusalén. Su testimonio de valentía y fe fue como una semilla plantada en suelo fértil que, con el tiempo, germinaría y daría frutos en abundancia. Cuando Santiago fue conducido al lugar de su ejecución, el ambiente a su alrededor parecía detenido, como si el propio tiempo hubiera reducido su ritmo para acompañar su paso firme y tranquilo. En su rostro no había sombra de miedo o angustia, solo una serenidad que desarmaba cualquier hostilidad que pudiera venir de la multitud. Para aquellos que lo observaban, Santiago no era solo un hombre en camino a la muerte, sino un apóstol en una marcha de fe, la última de su vida. Cada paso suyo era una demostración de entrega, un testimonio silencioso de su confianza en Cristo, de quien él se había convertido en un verdadero amigo. El lugar de ejecución estaba rodeado de soldados, pero también había muchas personas de la ciudad que habían conocido a Santiago y escuchado sus predicaciones. Había cristianos que acompañaban la escena con lágrimas en los ojos y corazones afligidos, pero sin poder interceder por su hermano. Sabían que no podían hacer nada para impedir aquel desenlace. Sin embargo, Santiago los inspiraba hasta en su último momento. Su calma ante la muerte parecía un recordatorio de que la vida de un cristiano era, en última instancia, una entrega continua y completa a Dios. Cuando llegó al lugar, se le ordenó que se arrodillara. Mientras obedecía, sus ojos se levantaron naturalmente hacia el cielo. Santiago, en ese instante, parecía absorto en una oración silenciosa, como si, en lugar de temer el golpe final, estuviera en una conversación íntima con el propio Cristo, preparándose para unirse a Él de una manera definitiva. La imagen de su rostro vuelto hacia lo alto tocaba a todos los que lo veían, y hasta los soldados sintieron el peso solemne del momento. Había algo en el aire, algo que trascendía el miedo y el dolor, y que daba a ese martirio una aura de sacralidad. A su lado,
estaba el guardia que él había convertido, el hombre que, tocado por la fe y el coraje de Santiago, había decidido acompañar su destino y compartir el mismo martirio. Ese hombre que antes veía el cristianismo como una creencia exótica y subversiva, ahora comprendía el profundo significado del sacrificio y del amor incondicional. Observaba a Santiago y se sentía fortalecido. Para él, morir al lado del apóstol era más que un castigo. Era un honor, una expresión de su propia conversión. Y así, los dos compartían la misma esperanza, el mismo amor por Cristo y un destino que los uniría para siempre. El momento final se acercaba. Santiago no pidió clemencia ni mostró hesitación. En silencio aguardó el golpe, sabiendo que su vida estaba a punto de ser ofrecida como testimonio definitivo de su fe. Cuando la espada descendió, un profundo silencio cubrió a la multitud. Aquellos que estaban presentes jamás olvidarían la dignidad con la que enfrentó la muerte, la fuerza que emanaba de su postura y la paz que parecía envolverlo, incluso en el instante de su martirio. Para los cristianos que allí estaban, la muerte de Santiago no representaba el fin, sino un nuevo comienzo, una prueba de que el amor a Cristo era capaz de superar incluso el miedo a la muerte. Tras el golpe, el cuerpo de Santiago fue recogido con reverencia por los seguidores que habían presenciado su partida. Fue sepultado como un mártir, con el debido respeto y el dolor silencioso de una comunidad que sabía el valor de su pérdida, pero también el significado de su vida. Aquellos que habían seguido sus palabras y aprendido de él se sintieron más unidos e inspirados. Su muerte, lejos de debilitar la fe de los cristianos, fortaleció la convicción de cada uno de ellos. El coraje de Santiago era ahora un ejemplo vivo, y su sacrificio alimentaba el deseo de mantener viva la mensaje de Cristo. Incluso aquellos que no compartían la fe cristiana fueron impactados por el testimonio de Santiago. La imagen del apóstol en su último momento, con el rostro sereno y los ojos mirando hacia lo alto, permaneció grabada en la memoria de los habitantes de Jerusalén. No se había convertido en una leyenda, sino en un recuerdo vivo de lo que significaba vivir por algo más grande que la propia vida. La fe que llevaba lo llevó hasta el final sin dudar, y su presencia, incluso después de su muerte, parecía permanecer entre los que lo conocían. Para la joven iglesia de Jerusalén, Santiago continuaba presente. Era recordado en las oraciones y en las reuniones, y su ejemplo era citado como un incentivo para los nuevos fieles que, enfrentando las mismas dificultades, necesitaban la fuerza que provenía del testimonio de los mártires. Con el martirio de Santiago, la joven iglesia de Jerusalén quedó profundamente afectada. Los cristianos se reunieron en oración, buscando fuerza para enfrentar el luto y continuar la misión que él y los demás apóstoles habían iniciado. El sacrificio de Santiago representaba no solo una pérdida irreparable para la comunidad, sino también un ejemplo de fidelidad que los inspiraba a mantener la fe en Cristo por encima de todas las dificultades. Los fieles guardaban sus palabras y enseñanzas con devoción, y su vida se convirtió en un hito de coraje, guiando a los nuevos cristianos en un momento de grandes pruebas. Mientras tanto, según la tradición, los discípulos de Santiago buscaron honrar su legado de la manera más digna. Sintiendo que el apóstol pertenecía también a la tierra donde había sembrado las semillas del Evangelio, tomaron la decisión de transportar su cuerpo a Hispania, el lugar que había abrazado con tanto amor en su misión. La travesía era desafiante y arriesgada, pues involucraba un largo viaje marítimo de Jerusalén hasta la lejana costa de Galicia. Este viaje, repleto de dificultades, no era solo una misión de traslado, sino un acto de reverencia y respeto por el apóstol que entregó su vida por la fe.
Los discípulos enfrentaron cada etapa del viaje como un tributo de amor, preservando su memoria en silencio, oración y gratitud. Al llegar a la costa de Galicia, los discípulos de Santiago sintieron que, por fin, estaba de regreso en su hogar espiritual, el lugar donde tantas almas habían sido tocadas por su palabra y testimonio. Santiago fue sepultado en la región de Compostela, en un campo pacífico y silencioso, donde su presencia permanecía como un guardián invisible de la fe. Allí, su tumba se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, un lugar donde los primeros cristianos de la región podían recordar su legado y orar con fervor. Durante mucho tiempo, la tumba de Santiago permaneció oculta, conocida solo por los fieles que mantenían viva su memoria. Sin embargo, con el pasar de los siglos, la memoria de Santiago ganó fuerza y visibilidad. Las noticias sobre el lugar de descanso del apóstol se propagaron y los cristianos comenzaron a peregrinar hasta su tumba en busca de renovación espiritual. Cada peregrino que se dirigía a Compostela sentía que estaba recorriendo un camino sagrado, una ruta marcada por los pasos del apóstol. Estos peregrinos, movidos por la fe, enfrentaban largas y desafiantes jornadas para llegar al lugar donde Santiago reposaba, sabiendo que allí encontrarían un refugio de paz e inspiración. A medida que las peregrinaciones aumentaban, la ruta de Santiago de Compostela ganó fama y se convirtió en uno de los mayores símbolos de devoción cristiana. Hombres y mujeres de todas partes de Europa, de los más diversos contextos y clases sociales, sentían el llamado para seguir los pasos de Santiago, y el camino se convirtió en un testimonio de la unidad y de la fe cristiana. Aquellos que recorrían el camino de Santiago llevaban consigo sus dolores, sus angustias y también sus sueños de renovación. Cada paso era una expresión de fe y de búsqueda de una conexión más profunda con Dios, y la presencia de Santiago parecía acompañarlos en cada tramo del camino. A lo largo de los siglos, Compostela pasó a ser un lugar de milagros y curas espirituales, un lugar donde los fieles se reconectaban con las enseñanzas de Cristo y con el valor de Santiago. La jornada hacia Santiago se convirtió en un ritual de penitencia y de reflexión, donde los peregrinos no solo buscaban la paz, sino también la fuerza para enfrentar los desafíos de sus propias vidas. Santiago, en espíritu, continuaba guiando a esos peregrinos, inspirándolos a vivir con fe incluso ante las adversidades. Así, el legado de Santiago permaneció vivo, trascendiendo el tiempo y las fronteras. Siglos han pasado desde el martirio de Santiago y la presencia invisible, pero profunda del apóstol sigue transformando la vida de millones de personas. La simple ruta de peregrinación hasta su tumba en Compostela no es solo un camino trazado por pasos, sino un viaje de fe y renovación que resuena con las lecciones de su vida y la fuerza de su testimonio. Santiago se convirtió en un símbolo de la fidelidad al llamado de Cristo, y el camino de Santiago pasó a ser una extensión de su misión, un acto de conversión continua para aquellos que se atreven a recorrerlo. La decisión de iniciar el camino de Santiago no es solo física. Para cada peregrino es una elección de transformar el alma. Los primeros pasos en el camino reflejan el inicio de la historia de cada peregrino, cargados con los dolores, esperanzas y desafíos personales. El largo trayecto es una prueba de resistencia, donde cada kilómetro se convierte en una reflexión y cada pausa en un momento de oración silenciosa. Muchos describen esta experiencia como un encuentro íntimo con su propio espíritu y con Dios. El recorrido es arduo, los pies quedan heridos, los hombros sobrecargados por el peso de las mochilas, pero poco a poco los peregrinos sienten su propia vida siendo aliviada y purificada. Este es el impacto transformador del legado de Santiago.
Los relatos sobre el camino están repletos de historias de fe, de momentos en que los peregrinos, exhaustos y al borde de rendirse, encuentran fuerzas inesperadas para seguir adelante. Hay quienes, en medio de una noche estrellada, en una capilla silenciosa al borde de la carretera, sienten una presencia reconfortante, una paz que proviene de algo mayor. Para muchos, esa presencia es el propio Santiago, cuya vida fue una dedicación al sacrificio y al amor por Cristo. Es como si el espíritu del apóstol, en silencio, caminara al lado de cada peregrino, recordándoles que la perseverancia es el camino hacia Dios. A lo largo de la ruta, el Camino de Santiago también se convierte en un punto de encuentro de culturas, lenguas e historias personales. Cada peregrino que llega trae consigo una historia y se lleva consigo un aprendizaje. Al compartir dolores y alegrías, se recuerdan que la fe en Cristo es un vínculo que trasciende cualquier barrera cultural. Santiago, que viajó hasta las fronteras más distantes de su tiempo para llevar el Evangelio, se convierte en el camino, en un puente que une a personas de diferentes partes del mundo y las conduce al mismo destino: el encuentro con Dios. La llegada a Santiago de Compostela es un momento de catarsis, donde cada peregrino revive los pasos de Santiago y siente de forma intensa la victoria del Espíritu sobre las dificultades de la carne. Cuando llegan a la catedral y se enfrentan a la tumba del apóstol, muchos caen de rodillas, en un mix de emoción, gratitud y reverencia. No importa cuánto tiempo les llevó o cuán difícil fue la jornada, al final, todos encuentran paz y un sentido renovado para sus vidas. La catedral, con su imponencia y espiritualidad, abraza a cada peregrino y lo acoge como a un hijo que regresa a casa. Es en este ambiente sagrado donde el legado de Santiago se manifiesta con mayor intensidad. Allí, frente a su tumba, cada uno que completó el camino comprende la esencia de la entrega, del valor y de la fe. El profundo silencio que envuelve el espacio parece ecoar los últimos momentos de Santiago, recordando que la verdadera grandeza está en entregarse por completo a la voluntad de Dios.